La gracia de nuestro buen Dios esté siendo con cada uno de ustedes en esta ocasión. Queremos ocuparnos del estudio de la palabra del Señor. Y para esto les invito a que vayamos a las Sagradas Escrituras para leer allí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos 18 al 21. Esta cita o este pasaje contiene más de un tema, pero hoy nos vamos a ocupar únicamente de uno. ¿Es el bautismo en agua el que nos salva? O dicho de otra manera, ¿el bautismo en agua nos salva?
Vamos a tratar de contestar a esa pregunta y comenzamos a leer allí en este pasaje. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es así como entendemos que hay una declaración ahí a resolver, si no es que ya la teníamos resuelta, porque da a entender que el bautismo en agua nos salva. Quiero leer a propósito, de manera deliberada, una vez más el versículo 18, porque considero que ahí está el fundamento, más que en el bautismo como tal, está aquí en lo que declara una vez más el apóstol. Versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ahí está. La obra redentora, definitiva y completa, suficiente de Jesús, dice el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esta última frase que dice vivificado en espíritu es lo mismo, es sinónimo a resucitado por el espíritu, que es donde descansa la última declaración del versículo 21, donde dice por la resurrección de Jesucristo. Así que con esto en mente, vamos a ocuparnos unos momentos de este tema. ¿El bautismo en agua nos salva? Bien, debo decir que el bautismo en agua es una ordenanza. ¿Quién lo ordenó? Dios, por medio de Jesucristo. Siendo así, el bautismo en agua no es una invención, me refiero al bautismo cristiano, bautismo en agua, no es una invención humana. Dios así lo dispuso. Y yéndonos a Mateo 28, donde encontramos la así llamada Gran Comisión, Mateo 28, versículos 18 y 19, tenemos que dice allí, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Notemos allí, es la predicación del Evangelio, es el llevar la palabra de Dios para todas las gentes, esperando que las gentes respondan de manera favorable, positiva, y crean al Evangelio, crean a la palabra, crean
en Jesucristo. Y toda vez que han creído, ¿sí?, se debe dar el paso siguiente. Se les debe bautizar. Dice allí, al término de esta escritura, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está lo que nos dice esa escritura. Bien. Debo decir además que el bautismo en agua es una señal. Dios en el pasado, en la historia bíblica, se ha movido de muchas maneras, se ha manifestado, se ha dado a conocer de muchas maneras, pero lo ha hecho también por medio de señales. Por medio de señales. Y el bautismo en agua, como señal, representa una verdad espiritual. Tomemos en cuenta esto. Una verdad espiritual. Y voy a poner algunos ejemplos. Hay señales tales como la de Jonás en el vientre del pez. Y esa señal, que por cierto citó durante su ministerio, cierta ocasión el Señor Jesús la citó a propósito porque un cierto grupo de sus seguidores, diría, le pedían señal. ¿Por qué? Porque querían ellos depender, viendo únicamente ocupados, nada más atraídos única y exclusivamente por los milagros que el Señor hacía. Y el Señor les dijo, no, a ustedes no les será dada otra señal más que la de Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre es necesario que esté sepultado, por así decirlo, desde su muerte, sepultura y resurrección, 3 días. Ahí tenemos entonces que Jonás en el vientre del pez ilustra la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y contestaríamos ya de por sí a una pregunta más. ¿Fue el pez el que salvó a Jonás de morir ahogado? Y retuve allí la palabra a propósito, salvar. Fue el pez el que salvó, porque el tema nos da a entender, como que nos da a entender que el bautismo en agua nos salva. Bien, vamos a ahí algunos versículos. Jonás, capítulo 2, versículos 2, 7 y 10. Leyendo partes importantes de estos versículos, Jonás 2, versículos 2, 7 y 10. Dice allí primero el 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué hizo Jonás estando en el vientre del pez? Dice que oró, invocó a Dios. También dice, clamé, dice Jonás, y clamé y mi voz oíste. Y dice todavía, y mandó Jehová y vomitó a Jonás en tierra. Notemos ahí. No fue, el pez fue un medio implementado, preparado por Dios. Por cierto, en ese brevísimo libro de Jonás, encontramos, no sé si ustedes han encontrado alguna más, pero cuando menos 4 ocasiones donde Dios intervino a propósito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él quería guiar y llevar finalmente a Jonás a cumplir la encomienda que le había dado para que le fuera a predicar a los ninivitas. Cosa que, de lo cual Jonás
se rehusaba o se rehusó, pues Dios preparó el pez. Sí, fue Dios. Para cuando aquellos marineros de aquella embarcación lo arrojaron, tras haber dicho Jonás, lánzame, échenme al agua y se va a solucionar todo, la tempestad se va a calmar y no pasa nada. Dios preparó el pez que debía tragar a Jonás. Así que Dios lo preparó. Y paralelamente, el Señor nuestro Dios preparó el bautismo en agua como un medio eficaz para cumplir un determinado propósito de acuerdo al plan de Dios. Bien, hay otra señal que quiero compartirles y es la señal de la serpiente de bronce. Encontramos la referencia allí en Números capítulo 21, versículos 8 y 9. Números 21, versículos 8 y 9. Ahí encontramos que en los versículos anteriores, como medida disciplinaria, como castigo de parte de Dios, debido a la rebelión, el pecado de los israelitas, Dios envió esa plaga, diría, serpientes venenosas que mordían a los israelitas y que les causaban la muerte. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué tenemos que dice ahí la palabra del Señor? Y Jehová dijo a Moisés, al ver esa situación y al preocuparse profundamente los israelitas y tratando de buscar en Moisés y en Dios una respuesta, dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, esto es de bronce, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Notemos. En todo caso, el clamor, la oración, la súplica debía ser hacia Dios. No tenían que invocar ni orar a la serpiente. No. Por cierto, Dios la puso como un medio, nada más como una señal ahí. Y una señal valiosísima, muy importante, porque más tarde el apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 15, dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Notemos. Dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahí, como un tipo, la serpiente, en este caso fue un tipo de Cristo. Y también debo complementar, Cristo fue el antitipo de la serpiente. Para ir comprendiendo un poquito más. Bien, por si hiciera falta decir todavía, la sanidad no estaba en la serpiente de bronce. Dios no tuvo ese propósito en ningún momento, no tuvo esa intención que la serpiente de bronce tuviera ciertas virtudes, ciertas cualidades, ciertas capacidades como o ciertos poderes como para sanar a los israelitas que habían sido mordidos por aquellas serpientes venenosas. Así que los israelitas, si querían ser salvados, ¿cómo quiero retener esa palabra, ese término? Si querían ser salvados de morir inminentemente por la mordedura de esas serpientes venenosas, tenían que llevar a cabo dos actos. Un acto de fe y un acto de obediencia. En una sola acción, diría. Pero tenían que creer y tenían que obedecer.
habría israelitas que a pesar de sentirse próximos a la muerte a causa de ese veneno, no querían hacerlo. Sí, es probable que algunos se rehusaron, pero en medio Dios lo implementó. La solución la puso Dios. Y en otra señal, la encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 y 2. Y esta es la señal de las aguas del Mar Rojo. Yendo a esa cita, a esos versículos, primera los Corintios 10, 1 y 2, encontramos que los israelitas, como sabemos, habían salido ya de Egipto y estaban en las inmediaciones, en el desierto, pero en las inmediaciones ya arribando ya para estar en la costa prácticamente del Mar Rojo. Faraón con sus ejércitos venían tras ellos. ¿Sí? Y tenemos entonces que el cruce del Mar Rojo, cuando eso sucedió, significó una especie de bautismo. Eso lo dice, ahí vamos a estar leyendo. Significó una especie de bautismo para el pueblo de Israel. Dice allí el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos fueron bautizados. Eso es lo que dice. Y tomando de otra versión, leía yo de otra versión por ahí, de la Nueva Traducción Viviente, dice al final, como seguidores de Moisés. En la Reina y Valera 60, dice, y todos en Moisés fueron bautizados. De entender, no es así. Como si, o alguno lo entendería como si en el nombre de Moisés se hubieran bautizado. No. Moisés era el líder, era el caudillo, era el que los conducía. Bien, como seguidores de Moisés, bien, cruzaron todos el Mar Rojo. Y una pregunta más que surge a raíz de esto: ¿quién salvó a los israelitas de manos de Faraón? ¿Fue el mar? ¿Fueron las aguas del Mar Rojo? La respuesta es no. Por ahí cruzaron, o debieron haber cruzado, como todo cristiano hasta el día de hoy, para su profesión de fe, tiene que pasar, por así decirlo, tiene que cumplir, tiene que obedecer lo establecido por Dios en cuanto al bautismo en agua. Quien no se bautice en agua estará desobedeciendo a Dios, porque dije al principio, esta es una ordenanza de parte del Señor. Bien, vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 19. Éxodo 15, 19, porque ahí nos dice quién fue el que salvó finalmente a los israelitas. Bueno, Dios estaba en todo eso. Dios está con los candidatos del bautismo antes, durante, estos son bautizados y aún después lo serán más todavía. Pero dice Éxodo 15, 19, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová, continuamos leyendo, hizo volver las aguas, eso dice, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. ¿Quién tenía el control? ¿Quién tuvo el control allí? ¿Sí? Como
Si alguien quisiera o intentara siquiera personificar las turbulentas aguas del Mar Rojo, dos muros gigantes, extensos, ahí de agua, en un mover constante, pero allí sin rebasar sus límites, el límite que Dios les puso ahí, para dejar el paso libre a todo el pueblo de Israel. No, las aguas no hablaron, no dijeron, aquí nos vamos a quedar. Ya dispusimos que nos vamos a quedar, y cuando todo el pueblo de Israel haya pasado y los ejércitos de Faraón ya hayan entrado, entonces a una vamos a echarnos sobre ellos. No, no fue así. ¿Quién tuvo el control? Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Así que la fe no debe estar puesta, porque es el tema de hoy. Nuestra fe no debe estar puesta en las aguas del bautismo, en ese sacramento. Sacramento denota algo sagrado, en esta ordenanza, en este rito, también llamado así por algunos, un rito. Ajá. La fe no debe estar puesta en las aguas bautismales, sino en aquel que nos llamó para vida eterna. Bien. Falta otra mención. Hay en Hebreos 11:7, para irnos acercando a lo que dice el versículo 20 de 1 de Pedro capítulo 3, para irnos acercando allí, Hebreos 11:7, porque quiero presentarlo al menos hoy como una señal también, la señal de las aguas del diluvio. ¿Sí? La señal de las aguas del diluvio. Y dice ahí en ese versículo, Hebreos 11:7, por la fe, yo tengo subrayado ahí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, y lo que sigue también lo tengo subrayado, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Notemos. No dice, preparó las aguas, o aprovechando que estaba sobre las aguas, le dijo a su familia, sobre estas nos vamos a salvar. No, estoy tratándome de explicar con la ayuda de Dios. Preparó el arca en que su casa se salvase. Noé y los suyos iban dentro del arca. Sí, proyectados, movidos, llevados por las aguas del diluvio. Sí, muy bien. Ajá. Pero esas eran un medio. Termina diciendo así, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Eso es lo que dice este versículo. Ahora sí, vayamos al versículo 20 de 1 de Pedro capítulo 3, que fue del pasaje que leímos al principio. Porque ahí tenemos, dice el versículo 20, tomando nada más esta parte, los que en otro tiempo, se refiere a estos espíritus encarcelados mencionados en el versículo 19, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Cuánto tiempo hubo que esperar? 120 años, ¿sí? 120 años. Dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ahí. Entonces, notemos, ahí se nos dice que Noé y su familia fueron salvadas por agua.
Por supuesto, permanecieron, y es más, fue mucho tiempo, más de un año, porque 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sin parar. Pero de aquí a que, porque el nivel de las aguas rebasó el monte más alto, y el diluvio fue universal. Bien, entonces, permaneciendo ellos en el arca, ¿sí? De esa manera fueron salvos. Y llegamos al versículo 21. Primera de Pedro 3:21. Conviene que leamos la parte que está entre paréntesis. Algunos ya lo saben, es probable que otros no, y de ahí la necesidad de explicar esto. La parte intermedia del versículo que está entre paréntesis dice, no quitando, espero que ya estemos allí, no quitando las inmundicias de la carne, es decir, el agua bautismal no quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y se cierra el paréntesis. Bien. Lo que hemos leído entonces allí dice claramente que el bautismo no quita las suciedades del cuerpo. Para detallarlo un poquito más, si fuera un baño formal, el bautismo no es un baño como tal. Entonces, pues restregando, tallando, bueno, sí, ¿verdad? Quedamos limpios, pero el bautismo no es un baño. Hay quienes lamentablemente han ido y descendido con el ministro para ser bautizados en las aguas, pero solo para remojarse. No ha habido ningún resultado allí. Pero miren, ahora conviene, ¿qué tenemos que hacer? Conviene unir. Ahí está el meollo del asunto, diría. Conviene unir la primera parte del versículo 21 con la última parte del mismo. ¿Sí? Siendo así, dice, el bautismo que corresponde ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Ahí está la explicación, ahí está explicado ya. O es así como debemos interpretarlo. Es así como debemos entender ahí. ¿Sí? El bautismo, en la primera parte del versículo, el bautismo que corresponde ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Si alguien supone que el bautismo en agua en sí, literalmente, por sí mismo, lo salva, le está no solo restando, sino quitando, está eliminando, está haciendo a un lado completamente los méritos de Jesucristo realizados en la cruz del Calvario. Su obra redentora la haría o la está haciendo completamente, o ignorando completamente, la está haciendo a un lado. De ahí la trascendencia del asunto, del tema. Bien, debo agregar entonces todavía que el agua del diluvio era un tipo del bautismo en agua. Notemos. Y el bautismo cristiano es un antitipo de las aguas del diluvio. Se recordarán pues el caso de la serpiente de bronce como tipo de Cristo. Y Cristo como antitipo de la serpiente de bronce. Pues vuelvo a repetir a propósito esta situación. ¿Sí? Ahí, para comprender. El agua del diluvio era un tipo del bautismo en agua. Y el agua del bautismo es un antitipo de las aguas del diluvio.
Ahí está el asunto. Es así como el bautismo en agua es un testimonio externo, público, con algunas excepciones. Me pregunta alguien, bueno, hermano, pero es que, o alguien pregunta, cuestiona por ahí un poquito, pero es que, ¿quiénes estuvieron allí presenciando cuando el eunuco etíope fue bautizado por Felipe? Usted puede encontrar eso en Hechos 8. ¿Quién estuvo ahí atestiguando? Les digo, estuvieron 3, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí. Pero tenemos en términos gráficos físicos, ¿sí? Se invita al pueblo, a la iglesia del Señor. Va a haber bautizos. Muy bien, ¿en dónde? ¿En qué lugar? ¿Cuándo? ¿A qué horas? En fin, y nos damos cita ahí. Sí, todos somos testigos presenciales, ¿sí? Oculares de que tal hermano o tales hermanos se bautizaron o fueron bautizados. Al decir entonces que el bautismo en agua es un testimonio externo, ¿por qué? Porque da evidencia palpable, testimonio al ojo, ¿sí? Tanto del que está siendo bautizado como los que están presenciando el bautismo. Entonces, allí tenemos claramente su testimonio externo. De la obra interna, notemos las cosas. Externo, lo visible, el candidato al bautismo, el ministro, el agua, la congregación, los hermanos allí, ¿sí? Porque el creyente está dando testimonio externamente, públicamente, de lo que Cristo internamente ya hizo. Así que si falta, o en algún caso, ha faltado o faltó esa obra interna del encuentro personal con Jesucristo, de un arrepentimiento sincero y confesión de pecado, para experimentar por la fe el nuevo nacimiento, la regeneración por parte de ese creyente, si eso faltó, el bautismo en agua no le sirvió para nada, solo para quedar en evidencia, ¿verdad? ¿Y quién podría reconocer eso? El Señor, porque el que conoce los corazones, ¿sí? Porque cuántas manos, desde Simón el Mago, ¿se acuerdan? Desde Simón el Mago hasta nuestros días. Cuando el hermano Felipe anunció, yo digo así, un domingo, ¿cuántos se quiere bautizar? Y entre esos, Simón dijo, yo me quiero bautizar. Pero no hizo verdadera profesión de fe. Bien, en conclusión, el bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo. Creo que ya lo estamos viendo. El poder está en la obra redentora de Cristo. Y insisto en el contenido del versículo 18 de 1 de Pedro, capítulo 3. ¿Por qué? Porque lo que salva o quien nos salva es Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Dice este versículo, para que quede bien enfatizado, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, es decir, no quedó allí en la sepultura, se levantó al tercer día, ¿sí? Vivificado en espíritu, dice allí el apóstol. Sí. Así que es el poder salvador de Jesucristo el que lo hace. Y se bautiza la gente no insistiendo todavía ya al final. Se bautiza la gente no para ser salva, sino porque ya es salva. O sea, ya creyó en el Señor Jesús. El bautismo, para que sea eficaz entonces,
estoy ya diciéndolo por último, requiere que el creyente haya hecho lo que ya señalamos, tener un encuentro personal con Jesús, habiéndole aceptado como el único Salvador y Salvador personal de su alma, ¿sí? Y habiéndose reconciliado con el Señor y todas las demás experiencias que vienen prácticamente en conjunto allí, haber sido adoptado como hijo o hija de Dios y que pues haya nacido de nuevo, desde luego. La pregunta final, hermano o hermana, ¿ya diste este paso de obediencia? Recordemos que solo se efectúa el bautismo en agua solo una vez. No hay una segunda ni tercera vez, no. Una sola vez, nada más. Nada más, una sola vez. Hay nuestra experiencia cristiana, al contrario o a diferencia de la Santa Cena, esta debe realizarse y debemos cumplir con esa otra ordenanza todas las veces hasta que el Señor venga. ¿Sí? Así que espero que creyentes y aún no creyentes, pues tomemos en cuenta esto. Si ya fuimos bautizados en las aguas y no nos quedó claro todavía si tenía algunas propiedades salvíficas el bautismo en agua, ahora ya lo sabemos. Y si alguno está en vías de bautizarse o ser bautizado, pues también espero que esta explicación, con la ayuda del Señor, haya sido útil y provechosa a todos y que nos edifique por medio del poder y la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que la paz del Señor sea con todos nosotros. Es mi deseo y es mi oración. Amén.